Mi esposo tenía una habitación prohibida y lo que encontré dentro me hizo llamar a la policía. Dicen que cuando el diablo quiere engañarte, no viene con cuernos y olor a azufre, sino que se presenta con el rostro más amable, la voz más dulce y las manos más sanadoras que puedas imaginar. Mi nombre es Paola y durante 3 años viví convencida de que me había ganado la lotería del destino. Mi esposo, Julián, era el hombre que toda mujer soñaría tener, un cirujano plástico brillante, respetado en los mejores hospitales, con una paciencia infinita y una generosidad que parecía no tener límites. Él me rescató de una vida marcada por la precariedad y la soledad, me dio un hogar que parecía sacado de una revista de diseño y me hizo sentir, por primera vez, que yo era valiosa. Pero detrás de su bata blanca impecable y sus promesas de amor eterno, Julián escondía un secreto que superaba cualquier película de terror. El sótano de nuestra casa no solo guardaba archivos médicos, como él decía, guardaba la prueba de que mi matrimonio era en realidad una puesta en escena macabra y de que yo no era más que el reemplazo de una tragedia que él se negaba a dejar morir. Nuestra historia comenzó en un momento de mi vida en el que yo estaba muy vulnerable. Acababa de perder mi empleo, mi familia vivía lejos y yo sentía que el mundo me estaba aplastando. Julián apareció como un ángel. Fue mi médico tras un pequeño accidente doméstico y, desde el primer día, su atención fue más allá de lo profesional. Me enviaba flores, se preocupaba por mi alimentación, en menos de 6 meses, me propuso matrimonio. Quiero cuidarte para siempre, Paola. Quiero que nunca más vuelvas a pasar hambre ni miedo, me dijo mientras ponía un anillo de diamantes en mi dedo. Nos mudamos a una mansión a las afueras de la ciudad, un lugar rodeado de bosques y silencio. Sin embargo, desde el día en que cruzamos el umbral, Julián impuso una regla que parecía inamovible. Paola, amor, hay una habitación al final del pasillo en el sótano que debe permanecer cerrada. Ahí guardo mis archivos médicos más confidenciales, equipo láser muy delicado y sustancias que requieren un control estricto. Por tu seguridad y por mi licencia profesional, nunca entres ahí. Es mi único espacio privado. Durante los 2 primeros años, respeté esa regla con una devoción casi religiosa. Julián me daba todo lo que necesitaba, pero siempre sentí que había una línea invisible que yo no podía cruzar. Él era un hombre de rutinas perfectas, pero con el tiempo, esas rutinas empezaron a volverse asfixiantes. Julián controlaba la ropa que me ponía, sugiriendo siempre colores pastel y cortes clásicos. Incluso me pidió que me cortara el cabello de cierta forma y que nunca cambiara mi tono castaño natural. Te ves perfecta así, no quiero que nada altere tu belleza, decía con una sonrisa que ya no me parecía tan cálida, sino más bien posesiva. Empecé a sentirme como una muñeca en una vitrina, una extensión de su necesidad de perfección. La estabilidad de mi burbuja de cristal comenzó a agrietarse hace unos meses. Julián empezó a recibir llamadas a altas horas de la madrugada. Se levantaba sigilosamente, pensaba que yo dormía, y bajaba al sótano por horas. Cuando regresaba a la cama, olía a desinfectante fuerte, a ese aroma metálico de los hospitales que me revolvía el estómago. Además, se volvió paranoico con su teléfono y con las cámaras de seguridad de la casa. Un día, mientras lavaba su ropa, encontré en su bolsillo una factura de una farmacia especializada en sedantes de alta potencia, medicamentos que no tenían nada que ver con su práctica de cirugía estética. Mi intuición, esa voz que a veces intentamos callar por miedo a la verdad, empezó a gritarme que algo estaba muy mal. La oportunidad de descubrir la verdad llegó una noche de tormenta. Julián recibió una llamada de emergencia del hospital y salió a toda prisa. En su apuro por tomar su maletín, olvidó el manojo de llave sobre la mesa del recibidor. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta. Sabía que si entraba al sótano, mi matrimonio, tal como lo conocía, se acabaría. Pero ya no podía vivir con la duda devorándome las entrañas. Tomé las llaves, bajé los escalones del sótano sintiendo que el aire se volvía más frío con cada paso, y llegué a la puerta prohibida. Mis manos temblaban tanto que me costó encajar la llave en la cerradura. Al girarla, escuché un clic seco que sonó como un disparo en el silencio de la casa. Abrí la puerta esperando ver estantes con expedientes o equipo médico, pero lo que vi me dejó sin aliento. No era una oficina. Era una réplica exacta, detalle por detalle, de nuestra recámara principal en la planta alta. El mismo edredón de seda, las mismas lámparas de noche, incluso el mismo perfume que yo usaba flotaba en el aire. Pero las paredes contaban una historia diferente. Estaban cubiertas de fotografías de una mujer que se parecía a mí de una manera aterradora. Tenía mi misma estructura ósea, la misma forma de los ojos, la misma sonrisa. La única diferencia era que ella tenía el cabello rubio platinado en las fotos más antiguas. En el centro de la habitación, sobre una cómoda, había un retrato enmarcado con un lazo negro. Era Elena, la primera esposa de Julián, la mujer que, según él me había contado, murió en un trágico accidente de auto hace 7 años. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Julián me había moldeado a su imagen y semejanza. Me di cuenta de que cada vestido que me compró,
Cada sugerencia sobre mi peinado y cada gesto que él amaba de mí eran en realidad rasgos de Elena que él estaba tratando de recrear en mi cuerpo. Yo no era su esposa, yo era su proyecto de restauración, una prótesis viva para su duelo patológico. Pero el horror apenas comenzaba. Al abrir los cajones de un escritorio que había en una esquina, encontré una carpeta con facturas recientes, todas con fechas de este año. Eran pagos mensuales de $5,000 a una clínica psiquiátrica privada llamada Los Olivos, a nombre de una paciente identificada como Elena de la Cruz. Mi respiración se volvió errática. Elena de la Cruz era el nombre de soltera de su primera esposa. ¿Cómo podía estar pagando facturas de internamiento de una mujer que supuestamente estaba bajo tierra? Seguí hurgando y encontré una serie de cartas escritas con una caligrafía temblorosa, dirigidas a Julián. Por favor, déjame salir. Ya no diré nada del hospital. Te juro que no te denunciaré por lo que hiciste con las auditorías. Solo quiero ver el sol. Ya no soy Elena, soy una sombra. Déjame ir. Las cartas no tenían más de 3 meses de antigüedad. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de una revelación divina y demoníaca a la vez. Julián no había perdido a su esposa en un accidente. Él la había mantenido sedada y la había hecho pasar por muerta para internarla bajo un nombre falso en una clínica donde nadie hacía preguntas. Todo para evitar que ella lo denunciara por negligencia médica y fraude en el hospital donde él trabajaba antes. Julián me estaba usando para calmar su conciencia y para mantener su fachada de hombre de familia ante la sociedad, mientras la verdadera Elena se marchitaba en una celda acolchada. Yo era la evidencia de su locura, el trofeo de su control absoluto. Escuché el motor del auto de Julián entrando por la cochera. El pánico se apoderó de mí. Cerré la habitación, dejé las llaves donde las encontré y corrí a nuestra recámara real, fingiendo estar profundamente dormida. Lo escuché entrar, escuché sus pasos pesados subiendo la escalera. Se quedó parado en la puerta de la habitación durante lo que parecieron siglos, observándome en la oscuridad. Buenas noches, mi muñeca, susurró antes de irse a su propio vestidor. En ese momento supe que mi vida corría peligro. Julián no era un esposo, era un carcelero. A la mañana siguiente, esperé a que se fuera a sus cirugías programadas. No empaqué nada, sabía que si veía maletas, él los abría a través de las cámaras. Salí de la casa con lo puesto, tomé un taxi y fui directamente a la Fiscalía General. Al principio, la secretaria me miró con incredulidad cuando dije que quería denunciar a un cirujano de renombre por secuestro y falsedad ideológica. Pero cuando les mostré las fotos que logré tomar con mi celular de los expedientes y las cartas del sótano, el ambiente cambió. Un fiscal de guardia se hizo cargo del caso de inmediato. Debido a la gravedad de los documentos, organizaron una redada de emergencia en la clínica Los Olivos. Acompañé a la policía, con el corazón en la garganta. Cuando entramos a la habitación 304 de aquel lugar lúgubre, vi a una mujer sentada frente a una ventana cerrada. Estaba extremadamente delgada, con la piel pálida y los ojos vacíos por el exceso de medicación. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con un terror indescriptible. No. Julián, por favor, no me hagas nada, gritó, pensando que yo era una visión o una nueva tortura. Me acerqué a ella con lágrimas en los ojos. No soy Julián, Elena. Soy Paola. He venido a sacarte de aquí. El abrazo que nos dimos fue el encuentro de dos náufragas en medio de un océano de mentiras. Julián fue arrestado esa misma tarde en medio del hospital, mientras se preparaba para una operación de nariz. El escándalo fue sísmico. La prensa se encargó de revelar que Julián no solo había secuestrado a su primera esposa, sino que llevaba años realizando cirugías experimentales sin autorización y desviando fondos de la clínica para mantener el hospital psiquiátrico donde escondía a Elena. Su carrera terminó en un segundo. Fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado, fraude y mala praxis médica. La casa, el dinero, los lujos, todo fue incautado para pagar las indemnizaciones a Elena y a las otras víctimas de sus negligencias. Hoy, 3 años después, mi vida es completamente diferente. Me divorcié de aquel monstruo y logré recuperar mi identidad, esa que él intentó borrar para convertirme en una copia de su pasado. Pero lo más increíble de toda esta tragedia es la amistad que nació entre Elena y yo. Ella pasó un año en rehabilitación para limpiar su cuerpo de los sedantes y para recuperar su cordura. Yo estuve a su lado en cada paso. Elena es ahora una de las personas más importantes en mi vida, compartimos un vínculo que nadie más puede entender. Ambas somos sobrevivientes de un hombre que creía que podía jugar a ser Dios con las vidas ajenas. A veces, cuando paso por un hospital y siento el olor a desinfectante, el corazón me da un vuelco, pero luego recuerdo que ya no hay habitaciones prohibidas en mi vida. Elena y yo compramos una pequeña casa cerca de la costa, donde el aire es puro y nadie nos dice qué ropa usar ni cómo peinarnos. Aprendí que la seguridad no está en los muros de una mansión ni en el saldo de una cuenta bancaria, sino en la libertad de poder decir la verdad. Julián amaba el control,
pero el control es una ilusión que termina por devorar a quien lo ejerce. La muñeca y la sombra finalmente salieron a la luz, y por primera vez en mucho tiempo, podemos mirar el futuro sin miedo, sabiendo que las únicas llaves que importan son las que abren las puertas de nuestra propia dignidad. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.